Buen día. Vamos a continuar con nuestra área de Historia de la Educación, perdón, de Teoría de la Educación 1, y en esta semana 12 de trabajo académico vamos a entrar al estudio de importantes posiciones de un pueblo muy culto, muy educado, que ha contribuido con sus grandes sofistas, sus filósofos, en lo que es la teoría de la educación. Eh, es importante que tengamos en cuenta que el logro de la presente semana de trabajo es que logres entender, comprender, aplicar las propuestas que estos personajes hicieron a la educación. Bien, ¿a qué pueblo nos estaremos refiriendo? La semana pasada, por ejemplo, hemos visto la contribución del pueblo hebreo, judío, egipcio a lo que ha sido la educación. Esta semana, ¿a quién nos estaremos refiriendo al hablar de sofistas, filósofos? Seguramente estás pensando en los griegos, ¿sí? Sobre ellos es que vamos a tratar. Vamos a recoger las ideas filosóficas, educativas, éticas de 5 grandes personajes que considero han sido relevantes para la conformación de diferentes propuestas, teorías acerca de la educación. Bien, sin mayor preámbulo, quiero compartirte el material que he elaborado tomando en cuenta aportes de personas que ya han estudiado sobre esto. Bien, entonces vamos al tema específico de esta presente semana. Bien, el tema que vamos a trabajar en esta presente semana son las propuestas educativas de Heráclito de Éfeso, que es un lugar de Grecia, Protágoras de Agdera. Ellos dos son sofistas, es decir, tuvieron un protagonismo antes que estos 3 grandes filósofos de, de Grecia. Y también vamos a estudiar a Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Cuál ha sido su contribución a la teoría de la educación? Bien, en primer lugar, vamos a apreciar lo que nos decía Heráclito de Éfeso. Él hacía referencia a un aspecto muy interesante. Él soltó este pensamiento que dice que las personas que se bañan en el mismo río 2 veces se bañan en diversas aguas. Es decir, que nadie se baña 2 veces en las mismas aguas de un río. ¿Por qué? Porque para Heráclito todo fluye, nada permanece un ser fijo, o sea, estático. No existe, como para otro filósofo, otro sofista llamado Parménides, esa inquebrantable tensión entre el ser y el no ser, pues todo es para él un constante devenir. ¿Esto qué significa? Que en cualquier campo de la vida humana, de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, todo está permanentemente cambiando. Nada es estático. Ayer nada más ustedes eran unas infantes, unas niñas, unas púberes, unas adolescentes, unas jovencitas, y algunas de ustedes ya son adultas y así sucesivamente la vida continuará. También nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar, de infante, de niño, de adolescente, ahora de jóvenes, ya no es la misma. Por lo tanto, se cumple esta propuesta. Y eso aplicado a la educación también de igual manera. La educación de ahora no es la educación de antes. Es una educación en la cual los infantes, en este caso de ustedes,
tienen que tener mucha participación, ustedes se tienen que estar preparando permanentemente, actualizándose. Por ejemplo, ahorita en estos momentos de pandemia, ustedes han ingresado, hemos ingresado a lo que es la educación no presencial, el trabajo remoto, el uso de aulas virtuales, del WhatsApp, del Messenger, del correo electrónico para poder seguir educándonos, cosa que el año anterior, 2019, no fue así. Por lo tanto, esto es de tiempos inmemoriales, pero se sigue aplicando hasta la actualidad. Muy bien, ahora veamos qué más tenemos. Vamos a estudiar un poco a profundidad a un sofista llamado Protágoras. Protágoras es uno de los grandes sofistas del pueblo griego. Se le llamaba así a los que practicaban la filosofía antes de Sócrates. Todos los anteriores a Sócrates se le dan esa denominación de los sofistas, que era sinónimo de sabios. ¿Qué nos decía el amigo Protágoras? Un pensamiento muy interesante y que lo caracteriza a Protágoras es este pensamiento. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en cuanto que no son. Él planteaba el relativismo, ¿no? O sea, lo que tiene existencia temporal. Dice él, no hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. Y eso es cierto porque todos no pensamos igual, todos no tenemos las mismas ideas ni las mismas posiciones. Y, y para él también nuestro punto de vista particular que tenemos de las cosas es lo que refleja lo que él ha querido decir acá. Por eso dice, es la medida de todas las cosas. Nosotros somos la medida de todas las cosas, de todo lo que existe a nuestro alrededor, de las que existen materialmente ya, por eso dice, de las que son en tanto que son, y también de lo que vaya a venir más adelante, en el futuro, y de las que no son en cuanto que no son aún todavía. O sea, todavía no existen, no se han dado. Por eso él dice que las verdades tienen un tiempo de vigencia y de ahí se van a tener que transformar. Por lo tanto, también es una persona, un sofista que practicó de alguna otra manera la dialéctica de las cosas. Entiéndase dialéctica como todo aquello que se somete al cambio, a la transformación. Muy bien, ¿qué otra cosa más podemos rescatar de Protágoras? Dice que toda persona que se dedica a la educación está comprometido en la eubolia. ¿Qué es la eubolia? Para él es buscar la virtud, la excelencia. Y es por eso que esta eubolia se debe buscar a través de la enseñanza. Y él recomendaba empezar desde la casa, desde la ciudad, porque en esos escenarios es donde se produce o se producía para él la primera educación de los seres humanos. Y esto es realmente cierto porque hasta la actualidad podemos ir a las mejores instituciones educativas, quizás en educación inicial, en educación primaria, secundaria, los maestros hagan todo el esfuerzo para poder dar lo mejor y lo damos, lo mejor para que nuestros estudiantes tengan éxito. Pero ¿de qué va a depender también que se logre esto? De lo que se haga en la casa, de lo que hagamos en el entorno en donde nosotros nos desenvolvemos, en el espacio físico, en el contexto, que no es otra cosa que nuestro pueblo, nuestra ciudad. Él hace mención también a algo muy interesante, que el sentido moral es posible gracias a la necesidad natural de sobrevivir. Lo moral está ligado a lo que es correcto, a lo que es incorrecto. Las cosas correctas son morales, las incorrectas son inmorales.
quienes tienen éxito en la vida, es decir, tienen una vida tranquila, no tienen problemas, son aquellas personas que practican la moral en el buen sentido de la palabra, es decir, están siempre realizando actos positivos. Y quienes tienen problemas para poder sobrevivir son todos aquellos que lindan con lo inmoral, hacen cosas que no corresponden, que en algún momento todo se va a conocer y por lo tanto esa posibilidad de sobrevivir, de seguir existiendo, de seguir avanzando, se va a ver trunca, porque inclusive puede lindar con la desaparición física, es decir, con la muerte. Entonces, miren qué interesante esta forma de pensamiento de este señor que es antes de Sócrates y muy importante. Y él también, por ejemplo, acá les ubicaba un pensamiento sobre su posición sobre los dioses, o sea, sobre el aspecto religioso. Él decía, sobre los dioses no puedo saber ni que existen ni que no existen. ¿Eh? O sea, una manera muy inteligente de Protágoras de fijar su posición sobre lo que era la religión. Entiéndese que Grecia era un pueblo que tenía una religión bastante establecida, ligada al poder, y por lo tanto los sofistas, los filósofos siempre han tenido una posición crítica sobre este asunto. Bien, vamos a ver también cuál era la ética de Protágoras. Él tenía algunas posiciones sobre el aspecto de la ética, él decía y planteaba que tiene como fundamento, o sea, como base, los comportamientos reales y concretos de los individuos concretos. Qué interesante forma de pensar. O sea, la base de la ética está en los comportamientos reales y concretos de los individuos concretos, o de las personas que se dan cuenta de lo que hacen. En base a eso es que se va a dar la ética. Considera el bien y la justicia como relaciones y no como objetos ideales. Miren, ¿eh? O sea, él deja establecido que el bien y o sea, lo que es bueno, lo que es correcto, está muy ligado a la justicia. Y entre ellas hay una relación muy estrecha. Y no es algo ideal, sino tiene que ser algo concreto, algo que se aprecie. Él también, en cuanto a su ética, deja establecido las contradicciones de la moral a nivel de sus ideas, a nivel de su teoría. Las contradicciones de la moral concreta, en lugar de limitarse a una pura teoría normativa. O sea, para él es importante las contradicciones que se dan en la moral objetiva en lugar de estar planteando teorías, normas nada más. O sea, la moral se va a apreciar en las contradicciones que se dan en la sociedad. Y otro aspecto más respecto a la idea de la educación de Protágoras es que él reconoce el impacto social de la educación. O sea, la educación tiene efectos en la sociedad, ya que nuestra sociabilidad, que está dentro del campo de lo social, permite la supervivencia y describe el proceso de configuración de la moral desde la infancia. ¿En qué idea tan interesante? O sea, la formación de una moral correcta dentro de lo que son los cánones positivos de una sociedad está muy ligado a la cuestión, al impacto social de la educación, ya que nosotros a través de nuestra sociabilidad, es decir, de lo que nos gusta vivir en sociedad, formando grupos, comunidades de personas, es lo que permite la supervivencia que ya habíamos hablado antes. Y además deja establecido cómo va a ser el proceso de configuración de la moral desde la infancia. Es por eso que él dice, no hay una verdad absoluta, vigente universalmente, sino que la verdad es relativa, dependiendo de los intereses particulares y supeditándose al criterio individual. Es decir, lo personal tiene que ver mucho en lo que es
la educación de las personas, la construcción de su moral como miembro de una sociedad. Bueno, hemos acabado de compartir con ustedes lo relacionado a estos dos sofistas muy importantes que han contribuido con lo que es la historia de la educación. Ahora vamos a hablar de una manera bastante sucinta dentro de lo que corresponde a las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates también es un griego que dejó muchos aportes a la cuestión educativa. Este filósofo vivió entre los años 470 al año 399 antes de Cristo. ¿De dónde es originario? Es de Atenas. Fue un filósofo griego. Acá tenemos los nombres de sus padres. Sofronisco. ¿Qué cosa era? De profesión cantero, o sea, trabajaba en una cantera de donde se extraen rocas, materiales como mármol y cosas por el estilo. Y de Fenareta, pero acá en este material le han puesto Fainarete, que era una comadrona que ayudaba a las personas a parir, a las mujeres. Y tenido gente contemporánea como algunos filósofos como Arístides el Justo, y también hay algunas ideas interesantes sobre su vida, ya que se dice que su padre consultó al oráculo, es decir, a lo que es una especie de horóscopo, una cuestión esotérica, cuál iba a ser el futuro de su hijo. Y dicen que esto arrojó que lo único que debía hacer el padre es dejar a su hijo que respire, que lo deje que se desenvuelva, que avance, que crezca sin imponerlo ni reprimirlo. Uno de los aportes más importantes de Sócrates es su famoso método llamado el método socrático. Este método comprendía dos momentos, la ironía y la mayéutica. La ironía consistía en que Sócrates ponía en tela de juicio los conocimientos de sus estudiantes, es decir, les lanzaba problemas, preguntas, para que los estudiantes a él le respondieran. Y los chicos, como no sabían, se sentían en la obligación de poder investigar, averiguar, revisar documentos y construir conocimiento. Por eso este material dice la ironía o modestia socrática. Es la primera de las fórmulas utilizadas por Sócrates en su método dialéctico. Comienza siempre con su diálogo desde la posición ficticia, o sea, algo así como fantasiosa, que lo pone a él como un personaje importante, como el sabio en la materia. ¿Para qué? Para poner en tela el juicio de los estudiantes. Los estudiantes investigan todo y una vez que han obtenido el conocimiento pasan a la siguiente etapa de su método, el método socrático, que es la mayéutica. Y la mayéutica era, como decía Sócrates, como hacer parir nuevos conocimientos a sus discípulos. Y ahí los estudiantes, en base a todo lo que han estudiado, descubren la verdad que está dormida en la mente de cada persona. Y con lo que investigan, con lo que estudian, se acercan a la razón, que existe por sí misma, porque todo lo que ellos hacen es comprobar lo que dicen. Y también, ¿cuál es el objetivo de la mayéutica? Sacar a la luz la verdad, que se produce naturalmente en el seno de la razón humana. Y esto lo hacen los estudiantes de manera consciente, en base a los conocimientos obtenidos. Entonces, nunca se olviden que la gran contribución de Sócrates y que hasta ahora se utiliza es el famoso método socrático. Por eso a veces nosotros a ustedes les damos trabajos retadores. Les compartimos algunas cosas, pero después los ponemos en una situación para que ustedes se interesen en investigar, en averiguar. Ahí estaríamos haciendo uso de la ironía. Y cuando ustedes ya han hecho el trabajo, lo han presentado, conocen del tema trabajado, estaríamos dentro de lo que es la mayéutica. Es decir, esta propuesta educativa
basada en el método socrático, tiene vigencia hasta la actualidad y la seguirá teniendo en el futuro. ¿Cuáles son las ideas fuerzas sobre educación en Sócrates? Él hace mención que la ética es tanto más personal cuanto más cerca se está de lo universal. Ustedes saben que en el universo eh, y dentro de en nuestro sistema planetario y dentro de esto, nuestro planeta Tierra, las leyes de la naturaleza son perfectas, encajan, calzan, todo eso. Es algo muy maravilloso cuando nos ponemos a ver un video sobre esos que dan en National Geographic y nos presentan cuestiones de la naturaleza. Eso tiene que ver con lo universal. Es decir, todo encaja en donde corresponde. Entonces, él hace una metáfora y dice, la ética es tanto más personal cuanto más cerca está del universal. O sea, nosotros somos más éticos mientras más pegados estemos a lo que es correcto, a lo que debe ser, no a la criollada, a la viveza. Luego otra idea fuerza dice, el hombre no puede conocerse a sí mismo, no puede ser autoconsciente, sin conocer con precisión, con el rigor de la ciencia, el mundo y la sociedad que lo rodea. Él siempre decía, conócete a ti mismo. Y eso tiene vigencia hasta la actualidad. Nosotros en el camino vamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, las cuales las vamos adaptando a nuestra vida. Y todo eso a partir de lo que es cómo lo comprobamos si estamos en el camino correcto a través de los conocimientos científicos, a través de la contribución que estamos haciendo al mundo, a la sociedad en que vivimos. También hacía mención dentro de lo que es sus ideas educativas, dice, la ciencia siempre tiene una incidencia ética al crear un espacio para el hombre, un espacio en el cual éste se conocerá y obrará en consecuencias. Él era una persona que a pesar de todos los conocimientos que tenía, decía, solo sé que nada sé, y por lo tanto le daba una importancia muy grande a lo que es la ciencia. Dice que esta tiene una incidencia, un impacto ético al crearnos un espacio para nosotros, porque mientras más culto, más cercano estemos a los conocimientos científicos, nosotros nos conoceremos mejor y haremos cosas mejores y que traerán consecuencias positivas. Él hace mención también que la ética y la ciencia no solo son complementarias, es decir, se complementan, se necesitan una a otra, sino que además tienen un punto en común que las hace solidarias. ¿Cuáles son? Las nociones universales. Es decir, esas ideas de un mundo perfecto, una naturaleza que calza como debe ser, una sociedad correcta, un pensamiento elevado. Bueno, eso es lo más relevante de Sócrates. Ahora vamos a pasar a ver qué nos decía Platón, discípulo de Sócrates. Este personaje vivió entre este periodo de tiempo, 427 al 347 a.C. Fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Miren qué interesante. Fue de una familia noble y de la aristocracia. Se le llama aristocracia a la clase social alta, poderosa, la que gobernaba Grecia en aquellos tiempos. Dicen que conoció a su maestro cuando tenía 20 años y lo siguió siempre a través de sus enseñanzas que él daba. Y esa amistad duró casi 10 años, ¿sí? Con la desaparición física de Sócrates, al cual calumniaron que corrompía la juventud y lo condenaron a muerte, y él se autoaplicó un veneno que había en esos tiempos, a Sócrates me refiero, que le llamaban la cicuta, y lo acusaron de que él corrompía la juventud, ¿no? O sea, a los jóvenes que Sócrates le enseñaba, y dentro de estos Platón, los corrompía, es decir, les ponía ideas malas en sus mentes. Y de eso lo acusaron y fue la única manera que los gobernantes de aquellos tiempos desaparecieron a Sócrates. Bueno, volviendo a Platón, ¿qué cosa tenemos sobre este personaje en cuanto a su propuesta educativa? Él dice, la educación del hombre y en especial del gobernante
es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa, ¿no? Él habla de los gobernantes, ¿por qué? Porque en los tiempos que han vivido ellos, las clases dominantes estaban conformadas por los reyes, los emperadores en Grecia, y se educaban a esas personas. Es decir, la educación en Grecia, como los pueblos anteriores, ha sido para la élite, es decir, para los grandes. Para los pueblos no había educación, la educación era elitista. Pero en cuanto a su posición, es interesante rescatar que la educación de los seres humanos permite construir, conformar una sociedad justa. Porque al ser todos educados, cumplir con lo que corresponde, todo marchará como debe ser. Es interesante también este pensamiento que él hace referencia. La educación es el cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo, limitado por el devenir, el cambio y la materia. ¿Ve? O sea, le da una relevancia muy grande a la educación y metafóricamente la compara con un cincel. Un cincel, ustedes saben, es una herramienta que se usa en el campo de la construcción civil, de la escultura, las cuales accionadas por un martillo van esculpiendo, por ejemplo, una estatua de Platón. Entonces él le da esa relevancia a la educación. Dice que el cincel es la educación. ¿Y esta qué cosa permite? Modelar a una sociedad en este mundo que tiene limitaciones, como de estar pensando en lo que se vive, en el futuro, también en lo que es el cambio y la materia. O sea, la educación prepara a las personas para vivir en una sociedad ideal y se pueda atender lo que es todo esto de una manera muy, muy estrecha. ¿Qué más decía? ¿Qué más decía Platón en su propuesta educativa? Que la educación debe empezarse en la infancia. En esta se debe educar en valores, por medio de relatos, de fábulas, y que vayan encaminando a los pequeños a lo que es el amor a la verdad, al bien, a la justicia. A él le da mucha importancia, por ejemplo, en aquellos tiempos hacía mención que se le debería dar mucha importancia al aspecto lúdico, es decir, a los juegos. Y sobre todo tratar adecuadamente, un trato adecuado a los niños. Y miren, justo encaja dentro de lo que es su especialidad. ¿Qué más tenemos de la propuesta educativa de Platón? Él le daba mucha importancia a la gimnasia, pero dentro de esto es a lo que es el baile, al baile, a la lucha y también a la música. Él dice que la música es un medio privilegiado de educación, siempre que sea música adecuada para el grupo de personas con las que trabajamos. Él también propuso que la educación sea generalizada, es decir, llegue a todos, obligatoria, incluyendo a las mujeres, que inclusive debido a la sociedad en que vivían debían aprender a manejar armas, sus espadas, sus lanzas, sus flechas, sus escudos. Y él planteaba que la enseñanza de las letras deberían comenzar a los 10 años, pero seguir insistiendo en lo que era el baile y la lucha. Y la música siempre tenerla presente entre 10 a 20 años, que es el tiempo que duraba el proceso educativo, planteado por Platón. ¿Qué más proponía Platón en cuanto a educación? Que de los 20 a los 30 años se estudien las ciencias, y dentro de estas las matemáticas, la geometría, la astronomía, porque esto le daba un valor agregado a aquellos jóvenes que se estaban educando y que tenían que prepararse para ser gobernantes. También hacía mención a lo que pasaba después de los 30 años. Vayan viendo ustedes cómo va el proceso, de acuerdo al proceso de maduración, van surgiendo las propuestas de Platón. Dice que a partir de los 30 años todo joven debe estudiar la dialéctica, que es una disciplina filosófica que explica lo que es la dinámica, el cambio, la transformación de la naturaleza y la sociedad y el pensamiento. Pero este estudio se debería llevar durante 5 años, ¿no?
una importancia tremenda este campo, esta disciplina filosófica. Después mencionaba que de los 35 a los 50 años se da el retorno de los futuros gobernantes a sus hogares, a algo así como sus cavernas de donde salieron para aprender, para poder tener ese camino iluminado de preparación. Y una vez que han terminado ese proceso, una persona estaba lista para gobernar. Es decir, él planteaba que una edad bastante madura para que las personas puedan conducir un pueblo era los 50 años, porque ahí habías madurado, has madurado, ya tienes una base en todo el sentido de la palabra. Miren qué interesante su propuesta de este señor y que de alguna otra manera algunas sociedades del mundo la han aplicado, la vienen aplicando y les da resultado. Bien, ¿qué más tenemos ahora? Tenemos la propuesta educativa de otro filósofo griego, Aristóteles. Aristóteles, como hemos visto, fue discípulo de Platón. Y este es el tiempo en que, según sus estudiosos, sus biógrafos, él nació y murió. ¿Cuáles son las características principales de su filosofía, su forma de pensamiento? En primer lugar, creó un movimiento filosófico y científico que se basaba en la experimentación. También creó un nuevo concepto de sociedad, de realidad y de hombre. Hizo énfasis en lo que era la libertad democrática para un pueblo. Dio una contribución al aspecto de estudios metafísicos. Y la metafísica es una disciplina filosófica que va más allá de lo físico. Pues meta es grande, físico, el campo de la física. Tiene que ver eso con el estudio de otras dimensiones, de la existencia de vida después de la muerte y otros campos del conocimiento de esta disciplina. Y sobre todo revolucionó la teoría del conocimiento. Él educaba en su institución educativa que fue la academia. Y en esta academia él enseñaba haciendo uso de un método que llamó el método peripatético. Y a los que formaban parte de ese grupo le llamaron los peripatéticos. ¿Y en qué consistía ese método? En que para enseñar, Aristóteles no lo hacía en un aula de clase, sino reunía a los estudiantes en los pasadizos de su casa, que era muy grande, con jardines, y ahí paseando, caminando con ellos, les iba planteando los problemas filosóficos, la clase que tenía que hacer. Y en ese paseo, en ese ir y venir por esos pasadizos, iba derramando, iba dando a conocer todo lo que era su contribución para formar a sus discípulos en aquellos tiempos. Entonces el método de Aristóteles se conoce con el nombre de método peripatético. Pero veamos qué otras cosas interesantes tiene la propuesta de Aristóteles. Al igual que Platón, él tuvo una propuesta educativa, un plan educativo. Decía que la infancia era un periodo de crianza, de formación de hábitos. Y eso es muy cierto porque los infantes, desde 0 hasta 5 años, son como esponjitas que van absorbiendo todo. Son seres tan sanos que se les puede ir moldeando y son curiosos, lo cual no se les debe cortar. Les gusta indagar, preguntar de todo. A veces nos ponen en aprietos, pero es su naturaleza porque ellos no tienen malicia. Por lo tanto, es un espacio muy interesante para lo que planteaba Aristóteles, la formación de hábitos. Luego decía que hasta los 5 años no deberían haber lecciones ni quehacer obligatorio, control de sus experiencias, solamente desarrollo de buenos hábitos a través del juego, de la narración y todo eso. De 5 a 7 se deberían profundizar esos hábitos, es decir, no dejarlos ahí nada más, sino fortalecerlo a través de cuestiones prácticas en el hogar, en la sociedad, en sus formas de actuar y todo eso. Luego de 7 años a la pubertad, hacía mención que era un periodo de educación pública,
con asignaturas como la gimnasia, dentro de eso, y ustedes saben que está la música, la danza, la lucha, también la lectura, la escritura, como le había dicho ya, la música y el dibujo. Y luego de eso él propuso una educación liberal impartida en unas instituciones educativas que llamaban liceos. Y en estos liceos, que era como la escuela, se dictaban asignaturas como la matemática, la lógica, la metafísica, la ética, la música, la física y la biología. Todo esto iba a preparar a los futuros gobernantes de Grecia para hacer las cosas como corresponde. Su legado educativo de Aristóteles lo podemos deducir en su propuesta de hacer uso del método inductivo. Y este método inductivo tiene pasos que hay que seguir, como la observación, la experimentación, la comparación, la fijación mental de las ideas en nosotros, que es la abstracción, y luego de eso todos los conocimientos que se han comprobado, generalizarlos en campos útiles de la vida diaria. Es decir, todo este proceso va a arrojar un conocimiento definitivo, pero se debe tomar en cuenta para poder hacerlos aprender una didáctica centrada en procesos. Miren, un súper aprendizaje. O sea, él planteaba el método del razonamiento inductivo, o sea, lógico. Este método inductivo también debería recurrir a lo que es el análisis, pero además debería hacer uso de otros métodos que son los que están en este esquema. Todo ello ayuda a un conocimiento definitivo. Es una idea muy interesante y que la usamos hasta la actualidad. ¿Qué otra cosa más podemos compartir? Acá tenemos otra idea. Su institución educativa de Aristóteles se llamó Liceo. La academia fue una institución educativa, pero creada por Platón. Vamos a corregirnos en ese sentido. Entonces, en esta institución educativa, en el liceo, la educación debería ser intelectual, es decir, conocimientos muy importantes para la formación de las personas, pero también debería apoyarse en la educación física, en la educación moral y política. Todo esto trae como consecuencia ciudadanos virtuosos y felices, que manifiesten una vida contemplativa y ayuden a la construcción de un estado ideal. Es decir, en esta institución donde usaba el método peripatético, se tiene que dar todo esto para llegar a lo que está en la base de esta pirámide. Otra propuesta que ya algo hemos soltado es que la educación debería ser liberal, se debería hacer uso del tiempo libre, pero en cosas que sean productivas, como la gimnasia, la música, las artes, los deportes. Y es muy importante combatir el ocio. Eso es una idea de él, ¿no? Claro que en estos tiempos nosotros tratamos de hacer uso también de nuestros espacios libres con otro tipo de actividades, pero esto fue una idea de los tiempos en que él vivió. Luego otra cosa que quiero compartir, un pensamiento de otro filósofo, pero ya casi contemporáneo, que de alguna manera nos habla de educación liberal. Y este señor, ¿qué cosa nos dice? Que la educación liberal es el esfuerzo necesario para fundar una aristocracia dentro de la sociedad democrática de masas. La aristocracia, ya ustedes saben que es una clase social rancia, poderosa, de los dueños de un país, de un pueblo. Y se habla de aristocracia porque los tiempos que vivieron Aristóteles, Platón, Sócrates, fueron tiempos en los cuales la clase dominante era la clase alta y habían esclavos. Entonces, por lo tanto, la aristocracia se tenía que formar como debe ser, y eso tenía su base, según Aristóteles, en la famosa educación liberal. Bueno, y en esencia él hacía mención a la educación dura toda la vida. Él decía, la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento, y por lo tanto este proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. Y eso es verdad,
Y todo esto ha sido tomado en la actualidad, en estos tiempos, para plantear ideas como la de Jacques Delors, que en algún momento fue jefe, director de la UNESCO. Y la UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Y todo esto se plasmó en un informe, Delors le llaman, que se dio en el año 1996, donde se planteaba cómo iba a ser la educación para el siglo XXI, es decir, para este siglo que estamos viviendo. Y según el señor que hizo este informe, se debe buscar la educación en la actualidad para que sea para toda la vida, debe basarse en estos 4 pilares, ¿no? El aprender a aprender, en el aprender a hacer, es decir, con todo lo que son procedimientos, habilidades, destrezas, el aprender a hacer y el aprender a convivir. Esto de acá también es muy elemental para que pueda darse una educación para toda la vida. Es decir, esas ideas de educación para toda la vida se desprenden de este gran filósofo griego que es Aristóteles. Muy bien, ya terminando, vamos con el trabajo de la presente semana, aplicando el método socrático. ¿No? Vamos a ver, ustedes van a elaborar para esta semana un informe, ya ustedes han aprendido de tanto estarlas sometiendo este tipo de retos sobre la contribución de los sofistas y filósofos griegos estudiados, tomando en cuenta la clase que acabamos de hacer y también usando otras fuentes de información y que ustedes deben citar, mencionarlas, ¿ya? El plazo de entrega de este trabajo es hasta el domingo 12 de julio del presente año, a las 12 de la noche. Claro que si hay alguna de ustedes que tiene problemas, tal como lo venimos haciendo, tiene su oportunidad de alcanzar su trabajo. La idea es que todos aprendamos un poco más. Bueno, no queda más que decirte lo que tenemos acá en esta diapositiva. Será hasta la otra semana. Gracias, de corazón.